¿Qué tal? Buenos días. Hoy día vamos a estudiar un tema muy controversial, por así decirlo. El tema acerca de lo que es la predestinación, la doctrina de la predestinación. Para eso vamos a orar en primer lugar para poder dar inicio a este estudio. Dios amado, gracias Padre, te damos por este infinito amor y tu misericordia, Señor, con que nos has amado. Gracias porque me das la oportunidad de poder compartir con mis hermanos este tema, Señor, tan importante que debemos nosotros como cristianos conocerlo, Señor. Ilumíname, Señor, ayúdame y permíteme poder llegar de una manera entendible a las personas y que ellos también puedan, Señor, recibir esta palabra y atesorarlo en el corazón, Señor, que nos ayude cada día a poner, Señor, muchas ganas, muchas fuerzas para poder servirte y darte gloria y honra a tu nombre. Gracias, Padre, te doy en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como les decía, la doctrina de la predestinación es un tema que siempre ha levantado controversias e incluso discusiones, sobre todo cuando es mal enseñado o se ha tomado una mala interpretación. Lo cierto prácticamente, como decía, es que todas las iglesias creen de alguna u otra forma en la doctrina de la predestinación, ya que es una doctrina que se encuentra en las escrituras, aparece claramente y el problema está en el desacuerdo que tienen, ¿no es cierto?, sobre su significado. Hay muchos que difieren, por ejemplo, el punto de vista metodista difiere del punto de vista luterano, a la misma vez del punto de vista presbiteriano. Aunque todos los puntos difieren, cada uno trata de entender este tema, como le decía ya al principio, es difícil a veces de entender. Para poder desarrollar este tema, vamos a ver en primer lugar qué es lo que significa el término predestinación o cuál es el significado de la palabra predestinación. Podemos ver que proviene de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro destino final, ya sea el cielo o el infierno, ha sido decidido por Dios no solamente antes de que lleguemos ahí, sino que incluso antes de haber nacido. Entonces nos enseña que nuestro destino está en las manos de Dios. Para expresarlo de otra manera, tal vez más entendible o de otro modo, quiere decir que desde la eternidad pasada, antes de que existiéramos, Dios decide salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza perezca. Dios hace una elección, elige a algunos individuos para que sean salvos y disfruten la bendición eterna en el cielo, y otros deja para que sufran las consecuencias de su pecado hasta el tormento eterno o el infierno. Vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre en la Biblia encontramos un patrón de elección de unas personas sobre otras. Vamos a ver algunos ejemplos en la Sagrada Escritura, y para eso vamos a empezar viendo el ejemplo de Abraham, que fue elegido cuando él no estaba buscando de Dios. De hecho, Josué 24, capítulo 2, establece que Abraham fue escogido cuando estaba adorando a dioses paganos juntos con sus padres. Vemos que Dios lo llama a Abraham y le dice: vete de la tierra y de tu parentela a la tierra a la cual yo te voy a mostrar. Entonces Dios había predeterminado ya para Abraham, para que él vaya y por así decirlo, llegue a la tierra prometida. También podemos ver Israel, que fue elegido por Dios no porque fuera una mejor nación o una nación poderosa. Como bien especifica Deuteronomio 7:7, dice que el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. De la misma manera podemos ver los profetas, de ninguna manera ellos se ofrecieron voluntariamente, sino que Dios lo eligió de una manera soberana. Leemos el testimonio de Jeremías en Jeremías capítulo 1, verso 4 al 5, dice así: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Noten la palabra que dice: antes de que te formaras en el seno materno, yo ya te escogí
yo ya te predestiné para que fueras, dice, como profeta a las naciones. Eso es en el Antiguo Testamento, pero también tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vamos ya al Nuevo Testamento, Pablo dice que fue elegido antes de nacer, de manera que aunque él persiguió a la iglesia durante 30 años aproximadamente, vemos que la elección de Pablo había sido hecha de antemano. Así lo revela el libro de Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Noten, Pablo había sido predestinado para llevar el evangelio a los gentiles, a pesar de que él fue un perseguidor de la iglesia durante 30 años, dice él. Al final sabemos que el llamado de Dios es irresistible. Nadie se puede resistir al llamado del Señor. No solamente Pablo, sino que también fue elegido antes del nacimiento, sino que los 12 discípulos fueron escogidos, a tal punto que Juan capítulo 15, verso 16 dice que vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es que el Señor escoge a ciertos individuos? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que Cristo quería enseñar? Lo que queda claro es que Dios es quien hace la selección y no el hombre. Al fin de todos, al fin de cuentas, es su creación, es su plan, es su reino, es su gloria que está en juego, y nosotros simplemente somos las criaturas, los instrumentos que el Señor usa para llevar a cabo este plan, de redentor. No hay duda que en esta elección ocurre antes de que el mundo comenzara. De lo contrario, Efesios 1:4 no tendría ningún sentido, ¿no? Porque ahí dice, ahora bien, este verso vemos que Dios nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Y esta frase o este término antes de la fundación del mundo tiene, por así decirlo, varios significados o dos significados, por así decirlo, ¿no? Hay dos corrientes teológicas, tanto los arminianos como los calvinistas, que cada uno ha citado su postura, ¿no es cierto? Y vamos a ver esta primera interpretación. Ellos afirman que Dios sabía de antemano quién lo escogería y que conociendo el que, por ejemplo, una persona iba a reconocer o iba a aceptar a Cristo en el 2020, por ejemplo, es en base a ese conocimiento hace la elección, basado en precisamente en que la persona iba a escoger en un futuro. Sin embargo, los ejemplos que hemos visto anteriormente nos damos cuenta que ninguno de estos hombres estaban buscando a Dios. Abraham no estaba buscando a Dios, los profetas no habían buscado a Dios, Pablo no había buscado a Dios, los discípulos tampoco habían buscado a Dios. Por el contrario, es Dios quien busca al ser humano. Dios busca reconciliar al ser humano con él, ¿no es cierto? Es la primera posición. Ahora, la segunda posición es de que Dios nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Conociendo que nadie lo escogería, Dios escoge a un grupo de personas soberanamente, por cierto, y lo hace por gracia. Esta es la posición calvinista, por así decirlo, de Juan Calvino, ¿cierto? Una pregunta importante en este sentido es si el hombre, después de haber caído, permaneció con la habilidad de escoger a Dios o por el contrario. El hombre al caer queda en una condición tal que no retuvo ya la capacidad de poder escoger a Dios. Y una vez más, lo importante que es lo que la palabra del Señor revela, ¿no es cierto? Podemos ver en Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, note cómo la palabra de Dios claramente revela que nadie busca a Dios, nadie busca de Dios. Claramente revela que nadie busca. Entonces, para nosotros decir que el hombre realmente permaneció con la habilidad de buscar de Dios, tendríamos que pasar por alto este texto de Romanos. Entonces vemos que el hombre quedó totalmente incapacitado y, por así decirlo, si él tiene alguna opción de elegir, siempre va a elegir lo malo, porque esa es su naturaleza pecaminosa, lo lleva a elegir lo malo y no lo bueno.
es totalmente, busca todo lo opuesto, todo lo contrario, a los planes, a los propósitos de Dios. La objeción más común hecha a esta doctrina de la predestinación es de que muchos lo consideran, injusta, por así decirlo. ¿Por qué Dios escogería a ciertos individuos y a otros no? Dicen, no es justo, ¿no es cierto? Entonces, el punto más importante que debemos recordar es que ninguno de nosotros merecemos ser salvos, porque todos nosotros hemos pecado, según Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos merecemos el castigo eterno. Romanos 6:23 lo especifica, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro, Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces Dios sería perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios decide salvar a algunos de nosotros. Entonces podemos ver que Dios no está siendo injusto con aquellos que no eligió, porque ellos reciben lo que merecen, reciben la justicia de Dios. El hecho de que Dios fuera clemente con algunos no lo hace injusto para con los demás. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto nadie puede reclamarle o objetar si no recibe algo de Dios. Una ilustración muy sencilla, muy particular, por así decirlo, podríamos poner, vamos a poner el ejemplo de Juan, no Juan el de la escritura, sino que Juan, un vecino o una persona que de repente tiene dinero. Él decide escoger entre 20 personas a 5 para poder regalarle, por así decirlo, dinero, ¿cierto? Las otras 15 personas estarían furiosas, se enojarían, ¿no? ¿Por qué es que a mí no me da solamente a esos 5? ¿Tendrían razón para estar molestas? Es la pregunta, ¿no es cierto? Y yo creo que no habría ninguna razón para que estén molestos. ¿Por qué? Porque Juan no se le debía dinero a ninguno de ellos, simplemente que decide ser generosos con algunos y no con los demás, ¿cierto? Entonces es así, o sea, nadie podemos ir al Señor y poder reprocharle por qué a él elegiste a Pablo, por qué no elegiste a Poncio Pilato, por ejemplo. No, nadie tiene ese derecho. Dios es soberano, es, como le decía, es su reino, es su gloria y él decide hacer las cosas como a él le plazca, porque él es el dueño de toda la creación. Nada ni nadie puede reprocharle nada a Dios. Si Dios elige quién es salvo, hay otra pregunta que surge. ¿No afecta eso nuestro libre albedrío de elegir y creer en Cristo? La Biblia dice que tenemos la libertad de elegir. Todo lo que tenemos todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y seremos salvos, dice Juan 3:16. Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, también la Biblia nunca describe a Dios rechazando a algunos que creen en Él o alejando a alguien que lo haya estado buscando. El problema es que ninguno busca acercarse a Dios debido a la gran depravación que el pecado ha causado en el hombre. El apóstol Pablo enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, verso 1. Colosenses 2:13 también lo especifica y dice que su corazón está inclinado únicamente al mal y su mente ha quedado oscurecida. No puede entender su verdadera necesidad y su voluntad está esclavizado al pecado. Así que si, por así decirlo, el ser humano tiene libre albedrío, pero siempre va a escoger lo malo. Génesis 6:5 dice que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías 17:9 también nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es, ¿no?, una pregunta. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, viendo estos pasajes, podemos ver que el ser humano, a raíz o a consecuencia del pecado, quedó totalmente imposibilitado de buscar a Dios. No hay forma, no hay manera, a menos que el Señor venga y toque el corazón, ¿no es cierto?, para poder acercarnos hacia Él. Entonces podemos ver que el corazón, mente y voluntad han sido seriamente afectados. En resumen, el ser humano desde que nace es un cadáver espiritual incapaz e impotente de salvarse por sí solo.
Precisamente es por eso que está muerto. No puede oír, no puede ver, no puede discernir su condición, no puede acercarse ni buscar a Dios, porque está muerto en el delito, el pecado. La única solución es que Dios le dé una nueva vida, o en palabras de Jesús podremos decir que el hombre debe nacer de nuevo, según Juan 3:3, cuando habla a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Y esta obra es la que antecede a la respuesta del hombre. Es decir, es Dios quien da nueva vida para que el hombre pueda acercarse a Él y creer en Él. Por eso el mismo Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo atrajere o no me lo diere, en otras versiones, ¿no es cierto? Juan 6:44. Dios es quien lo da el nuevo nacimiento, atrae a los hombres a sí mismo. Y la pregunta surge, ¿no es cierto? Y dice, ¿a quiénes da vida? Vida nueva. La respuesta más concluyente sería a los que predestinó. En realidad Dios elige antes de la fundación del mundo a los que daría vida nueva. Si Él no regenera a los hombres, nadie se acercaría a Él. Entonces podemos ver que es Dios quien pone tanto el querer como el hacer, como dijo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El hombre natural no puede acercarse o no tiene ningún deseo, ningún interés en buscar a Dios. Otra interrogante que surge es si Dios predestina a ciertas personas para ser salvos, ¿qué sentido tiene evangelizar? Estoy respondiendo a algunas preguntas que cuando se habla este tipo de tema o doctrina, ¿no es cierto? Siempre hay personas que preguntan, ¿no? Entonces, pero ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Entonces, esta pregunta justo últimamente me la hicieron, ¿no? Entonces, ¿por qué ya predicar si Dios ha predeterminado o salvar a ciertas personas? Entonces, Primera de Corintios 1:21 nos dice que ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces creo que esto prácticamente es un texto muy importante. Dios dice, dispuso no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que le conociera mediante la locura de la predicación. Por lo tanto, contrario a lo que pueda parecer a simple vista, el mandato de evangelizar no es contradictorio con la doctrina de la predestinación, amados hermanos, sino que evangelizar es un privilegio maravilloso. Nos brinda a nosotros creyentes un gozo que solo se experimenta cuando se obedece a Dios y se anuncia el Evangelio. Nos produce ese gozo, esa alegría de poder ver cómo las personas escuchan el mensaje del Evangelio y por ende el Señor obra en su vida, en sus corazones para poder ser salvos. Todos los cristianos tenemos un llamado y tenemos, dice, el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, del 18 al 20, dice que somos llamados a ser embajadores de Cristo y alcanzar las personas con el Evangelio, entendiendo que en última instancia la conversión de ellas está en manos de nuestro Dios, que es soberano y misericordioso. Entonces, sabiendo que nosotros simplemente somos los portadores de llevar el Evangelio, es Dios quien convence de pecado, quien convence de justicia y de juicio, dice la Escritura. Entonces, Dios predestina pero al mismo tiempo también ordena los medios por los cuales se va a recibir esa salvación. La elección debe impulsarnos a nosotros como cristianos al evangelismo. No importa, sabiendo que no importa cuán perdido puede estar una persona, Dios es poderoso para hacerlo renacer de nuevo y darle fe en Cristo, ya que Él escogió hacer esto desde antes de la fundación del mundo. Esta verdad nos debe llevar a predicar con denuedo, sabiendo que los propósitos de Dios para nuestro evangelismo soberano para llevar su salvación a cualquier persona. No debemos nosotros de repente dormirnos o creer esta falsa enseñanza, ¿no? De que ya no tiene sentido evangelizar si solamente las personas, al final de cuentas, las que han sido elegidas o predestinadas, sea como sea, van a llegar a conocer al Señor. Entonces, a la par, nosotros somos los embajadores, dice la Escritura, y somos los encargados de llevar la palabra del Señor a las personas. Por ejemplo, en la Biblia vemos al Señor animando al apóstol Pablo a seguir evangelizando, recordándole esta realidad en Hebreos capítulo 18, verso 9 al 10, dice el mismo apóstol que llegó a escribir que todo lo soportaba por amor
a los escogidos para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Dice, todo lo soporto por amor a los escogidos o elegidos, dice, ¿no es cierto?, en otra versión. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 10, también en la misma carta anima a Pablo a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio, recordándole que su predestinación, dice que Dios lo llamó según su propósito soberano y la gracia que le fue dada en Cristo desde la eternidad. Así que, hermanos, nosotros conociendo todo esto debemos de ponerle ganas, ¿no es cierto?, en esta área lo que es el evangelismo, sentir esa pasión por querer llegar a otras personas para que conozcan al Dios verdadero. No solamente la Biblia nos anima a llevar este tema de lo que es la evangelización, sino que también el testimonio de la historia de la iglesia nos habla de que la soberanía de Dios en la salvación nos debe de impulsar, alentar a lo que es la evangelizar. Vemos algunos hombres como Juan Calvino, Charles Spurgeon, Francis Schaeffer, Henry Martin, William Carey, George Whitefield, David Brainerd, Jonathan Edwards y muchos otros nos muestran que esta enseñanza motiva el evangelismo y las misiones. Por lo tanto, nuestra pregunta para nosotros no debería ser ¿para qué evangelizar si la predestinación es real? En cambio, deberíamos de preguntarnos si creemos en la soberanía de Dios, en la salvación y que la predicación es nuestro deber y nuestro privilegio. ¿Cómo podemos nosotros justificar nuestra poca pasión por compartir el Evangelio con otras personas? Hermanos, que el Señor quiera y avive en nuestros corazones para que compartamos con mayor gozo y con mayor valor el glorioso evangelio de nuestra redención. Saber que Dios es soberano debería llenarnos de alegría, debería llenarnos de humildad, de nuevo para decirle al mundo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Hermanos, hemos visto en este estudio que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para poder anunciar el evangelio. ¿Cómo saber cuántas personas han sido predestinadas? No lo sabremos, pero nuestro deber, nuestra misión es poder llevar el evangelio, y aquellas personas a cuales el Señor ha escogido van a responder al llamado. Muchas personas se oponen a que cómo es posible que el Señor solamente a un grupo, ¿no es cierto?, de personas y al otro grupo no. Algunos creen no creen en la expiación limitada, sino que toman algunos textos en los cuales dice que Dios vino a morir por el mundo, para salvar al mundo, dice, ¿no es cierto?, tomando Juan 3:16, por ejemplo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, nosotros, nuestra postura de nosotros como reformadores es de que Dios ha predestinado a un grupo, a un pueblo para que puedan ser salvos, y todos aquellos que han sido llamados, han sido predestinados, de una u otra forma van a llegar al conocimiento de Dios a través de lo que es el Evangelio. Todos aquellos que respondan al Evangelio van a ser son los elegidos, ¿cierto? Porque de hecho no podemos, si tomamos esta posición de decir que la predestinación no existe, sino que todos al final van a ser salvos, ¿cómo podemos refutar que cuando uno predica el Evangelio no todos aceptan este Evangelio, sino que lo rechazan, ¿no es cierto? Lo rechazan, algunos dicen no, todavía no es el tiempo, no es el momento. En la misma escritura lo menciona, ¿no?, de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, o en otros términos, pocos son los elegidos, ¿no es cierto? El Señor siempre tiene un remanente que Él ha escogido, y lamentablemente nosotros no podemos saber quién es o cuántos son, ¿no es cierto? Sino que eso de repente ya nos llevaría a caer en el error de poder decir, no, a Él ya no lo predico porque ya sé que Él está predestinado para perdición, ¿cierto? Así que, hermanos,
nos anima a nosotros saber que hemos sido elegidos y tenemos ese privilegio, como decía, ¿no? De poder trabajar cada día poniéndole, eh, poniéndole ganas, poniéndole gozo, satisfacción, ¿no es cierto? Poder ir y poder arrebatar a muchas personas que están camino al infierno. Hoy en día, más que nunca necesitamos, ¿no es cierto? Nuestro país nos ha tocado, o el mundo entero, nos ha tocado pasar por una situación muy, muy difícil, muy crítica, ¿no? Y el Señor ha permitido todo esto. Es parte de la determinación que el Señor ha tenido ya desde antes de la fundación del mundo. No es que esto es algo nuevo que le cayó por sorpresa a Dios, no, sino que esto ya está dentro del plan, dentro del propósito del Señor. Y podemos ver que hay mucha gente que a raíz de todo esto están viniendo a los caminos del Señor. Es que el Señor es así, hermanos. De una u otra forma, Él nos atrae, como le decía. Nada ni nadie puede resistirse al llamamiento, porque el llamamiento de Dios es un llamamiento eficaz, o sea que no falla. A los que el Señor ha elegido, ninguno de ellos se va a poder resistir. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, que ninguno se pierda, o sea, todos los que, el mismo Señor Jesús dice, ¿no es cierto?, que de todos los que le has dado, ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, refiriéndose a Judas, ¿no? Entonces, y él ora, antes de ir al cielo, él ora por sus discípulos y por todos los que van a creer en el Evangelio. No dice por todo el mundo, sino que él ora por sus discípulos y por aquellos que él, el Padre, ha elegido de antemano para que nos guarde, ¿no es cierto?, nos guarde de las cosas malas de este mundo. Que no nos saque de este mundo, sino que nos enseñe a vivir, a poder ser de influencia en esta sociedad en la cual está corrompida totalmente. Así que la elección, la elección de Dios para nosotros, como les decía, es soberana. Él elige en base a ningún mérito, a ninguna acción que el ser humano pueda hacer. No hay, como decía, Abraham, él no había hecho nada. Es más, cuando habla, por ejemplo, vemos en el caso de Esaú y Jacob, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice que antes de que ellos nada habían hecho todavía, Dios elige a Jacob, ¿no es cierto? Elige para qué, para que él eh, por así decirlo, sea el primogénito, ya que en la antigüedad eh, el primero que salía era el que llevaba la primogenitura, ¿no? Pero en este caso Dios lo había elegido desde antes de que ellos nazcan. No habían hecho ninguna obra ni buena ni mala, sino que el Señor le plació elegir a Jacob sobre Saúl. O sea, entonces no es en base, Dios no elige en base a las obras, ni tampoco al conocimiento previo como algunos tratan de enseñar, sino que Él en su soberana voluntad elige, ¿no es cierto?, a quien Él le place, como dice, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y nosotros no somos nadie para poder objetar y decir al Señor, no, ¿por qué hace las cosas de esta forma, de esta manera? Porque los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y al conocer esta maravillosa doctrina de la predestinación, podemos exclamar, como dijo Pablo, ¿no? Profundidad de las riquezas de Dios, cuán insondables son tus caminos, ¿cierto? Hay cosas a veces difíciles de entender, pero gracias al Señor que Él nos da esos medios, hoy en día tenemos a disposición para poder llenarnos, para poder saciar ese deseo que hay en nuestro corazón, ¿no es cierto? De poder aprender, de poder conocer cada día más a través de esta doctrina de lo que es la predestinación. Así que, hermanos, yo encantado, he aprendido mucho, he podido, por así decirlo, llenarme de gozo, de alegría al poder hacer este estudio, y espero que también les haya servido para ustedes. De repente algunas dudas, algunas inquietudes que puedan tener, siempre escribir, ¿no?, aquí a la página para poder eh, aclarar alguna interrogante o alguna pregunta que pueda haber. Así que gracias a Dios y vamos a orar para poder terminar
este estudio. Dios amado, gracias Padre te doy por tu bondad, tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has elegido, Señor. Nos has elegido para poder servirte, para poder expandir tu reino, Señor. Aviva en nuestro corazón, pone ese fuego, esa pasión, Señor, cada día para poder llevar tu evangelio, ya que es el medio por el cual tú has diseñado que las personas se salven, Señor amado. Ayúdanos siempre a hacerlo con mansedumbre, con humildad, Señor, con respeto y no ser prepotentes, Señor, o querer ir e imponer, Señor, nuestras ideas o nuestra forma de cómo nosotros creemos o pensamos, sino que, Señor, a la luz de tu palabra poder llevar, Señor, las enseñanzas, oh Dios bendito, ya que, Señor, estamos en un mundo en la cual muchas ideas, muchas concepciones, Señor, de repente equivocados, o algunos de una u otra forma de buena intención, pero que, Señor, a veces están muy eh, lejos de lo que realmente cita la Escritura, Señor. Ayúdanos a actuar con sabiduría en ese sentido y poder llegar con mansedumbre y humildad, Señor, sabiendo que eres tú quien atraes y sabiendo que eres tú, Señor, quien producirás en el corazón tanto el querer como el hacer. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.